su poder, y cantaremos de su poder, y cantaremos de su poder, y cantaremos de su poder. Y viva Jehová, y bendita sea mi roca, viva Jehová, viva Jehová, viva Jehová. Cantaremos de su poder. Cantaremos de su poder, cantaremos de su poder.
Dios ha dejado su palabra establecida para que nosotros la obedezcamos. Amén. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Dice que aquel varón subía para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. Está hablando de Elcana, el que era el esposo de Ana. Ustedes saben la historia de Ana. Ana le rogó a Dios porque no podía tener hijos y Dios le concedió un hijo. Amén. ¿Cómo se llamaba el hijo de Ana? Samuel. Amén. Samuel era el hijo de Ana, pero aquí dice que ellos subían a hacer sacrificio y dice que los hijos de Elí, Ofni y Fines eran sacerdotes en aquel tiempo. Vamos a hablar en esta noche, vamos a hablar de Ofni y de Fines, que eran los hijos de Elí. Amén. Y dice que eran sacerdotes. Ahora acompáñenme al capítulo 2 de Samuel. Dios le contesta a Ana, le da su petición, le da a Samuel, va y entrega a Samuel y se regresan a su casa. Capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Acabamos de leer que los hijos de Elí eran sacerdotes y el Señor ahorita está diciendo en el capítulo 12 que los hijos de Elí, Ofni y Fines eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina qué clase de servicio ellos estaban ofreciendo a Dios? Porque ellos eran los que estaban encargados del templo, eran los hijos de Elí, el sumo sacerdote, y eran los que iban a tomar el lugar. En vez de cuando Elí muriera, ellos eran los que iban a tomar su lugar. Y el Señor está diciendo en su palabra que los hijos de Elí eran impíos. ¿Y sabe qué significa la palabra impíos? En inglés dice que eran hijos de Belial, que significa que eran despreciables, que eran inútiles. Eso es lo que significa. Unos sacerdotes que estaban sirviéndole a Jehová, y Jehová dice de ellos, eran hombres impíos, eran hombres despreciables. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y cómo es que estaban sirviendo en el templo si no tenían conocimiento de Jehová? ¿O cómo definimos el conocer nosotros a Jehová? ¿Cómo podemos nosotros saber que de verdad conocemos a Dios? Porque una cosa es que nosotros digamos, yo sé de Dios, y otra cosa es que digamos, yo lo conozco. Una cosa es que yo diga, yo conozco a la pastora, yo sé cómo se llama, sé dónde vive, sé su nombre, tal vez su apellido, sé de ella unas cuantas cosas, pero no la conozco, porque si me llegaran a preguntar cuál es su color favorito, no lo sé. ¿Cuál es su comida favorita? Tampoco lo sé. ¿Qué es lo que más le gusta? No lo sé. Entonces no la conozco, solo sé un poco de ella. Lo mismo nos pasa a nosotros que creemos que conocemos a Dios, como los hijos de Elí. Y Dios habla de ellos y dice, porque es Dios, su palabra, Dios lo dejó ahí para que nosotros nos diéramos cuenta. Y Él dijo, los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran los que estaban todos los días en el templo, eran los que iban a tomar el lugar de Elí. Cuando Elí muriera, ellos iban a tomar su lugar y iban a ser los sumos sacerdotes. Y Dios habla de ellos y dice, no tenían conocimiento mío y eran impíos. ¿Cuántos de nosotros podríamos caer en esa categoría? ¿Cuántos de la iglesia del Señor podrían caer en esa categoría de que nosotros pensamos en nuestra imaginación que conocemos a Dios?
Y en realidad no le conocemos en absoluto. Porque para conocer a Dios, para conocer a alguien, hermanos, se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita dedicación. No me diga usted que cuando una persona quiere andar con alguien, cuando una persona le gusta a alguien, no le llama, no le manda mensaje, no le invita a salir, no le pregunta cosas acerca de ella para irla conociendo y conociendo y conociendo. Y cuando ya la conoce le dice, ¿quieres ser mi novia? Y ya después cuando se van conociendo más, le propone matrimonio. Y no me diga usted que estando 20 años de casado, la esposa le van a preguntar ¿cuál es el color favorito de tu esposo? 20 años de casado, si no vas a ver. ¿Cuál es su comida favorita? Le van a preguntar 25 años, 30, 15, 5, lo que usted quiera, y no va a saber. Y nosotros venimos a la iglesia 5, 1, 3, 4, 20, 30. ¿Cuántos años tenemos viniendo a la iglesia? ¿Y cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos de su palabra? Porque para conocerle hay que conocer su palabra y hay que dedicarle tiempo al Señor. Amén, amén. Necesita haber una relación íntima, porque no me digan, hermano, que usted se va a casar con alguien y le va a decir, me voy a casar contigo, pero nada de nada, ni me toques, ni me hables, ni quiero saber nada. ¿Usted le dijo eso a su esposo? ¿O su esposo le dijo eso a usted? Es absurdo, ¿no? Es absurdo quererse casar con alguien para estar con esa persona toda tu vida y decir, no quiero saber nada de ti, no quiero que me toques, no quiero saber, no quiero ir más allá contigo. Es absurdo. Y es absurdo de parte nuestra que digamos que conocemos a Dios y ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la Biblia, ni siquiera nos tomamos el tiempo para pasar tiempo con el Señor. O no tenemos ni siquiera una vida de oración. Nuestro concepto de adoración es venir aquí a la iglesia un día, levantar las manos y salir y seguir haciendo tu vida allá afuera. Gloria a Dios. Y la adoración no es eso, hermano. La adoración es un estilo de vida, un guardarse para Dios todos los días. Amén. No nomás cuando venimos aquí a la iglesia vamos a poner nuestra cara de santos y cuando salimos allá afuera la gente no nos conoce, ni siquiera sabe que somos cristianos. Y tal vez sí saben, pero no damos buen testimonio porque hacemos cosas que a Dios no le agradan. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor habla de los hijos y eran sacerdotes y le dice, ellos eran impíos, eran despreciables. Dios lo dice de ellos, eran despreciables, eran buenos para nada. Y no me conocían, dice Dios. Vamos a leer el capítulo ahí mismo, el siguiente versículo, y dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes día, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. De quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. A Dios, y lo que la gente iba a ofrecer a Dios, ellos se ponían y le decían, no, dámelo a mí primero. Estos hijos de Eli no le temían a Dios en lo absoluto, porque esos sacrificios Dios había mandado que el pueblo de Israel viniera, y esa gente venía desde lejos a Silo a hacer el sacrificio, y el sacerdote mandaba a su criado y les decía que le dieran la carne antes de que la ofrecieran a Dios. Le estaban robando a Dios.
Y si la gente no se lo quería dar, le decían, dámelo, si no lo vamos a tomar por la fuerza. Y el 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Por culpa de ellos, la gente ya no quería venir a sacrificar lo que Dios había demandado. Por culpa de ellos, por lo que ellos estaban haciendo, la gente ya no quería venir. Y Dios dice, y era grande el pecado de ellos delante de Jehová. Porque esta gente no le temía a Dios. Si le hubieran temido a Dios, se hubieran guardado de hacer lo que Dios les había mandado, lo que Dios les había dicho. Pero tenían en poco a Dios, como muchos de nosotros tenemos en poco a Dios, y se nos hace cosa liviana pecar contra Dios, y se nos hace cosa liviana hacer lo que se nos da la gana. Jeremías 5:21 dice: Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Hace el Señor una pregunta. ¿A mí no me temeréis? El Señor hace una pregunta. Dice Jehová: no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Dios le hace una pregunta al pueblo de Israel y nos la hace a nosotros también. No me temeréis a mí, dice, delante de mí no te vas a amedrentar, no te vas a conducir delante de mí con temor. Yo, dice Jehová, que le puse término al mar, que yo le dije hasta dónde iba a llegar y de ahí no va a pasar, y no pasa, ¿o sí? ¿Usted ha visto el mar que se salga? ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha visto salirse? Si se saliera estuviéramos inundados todo aquí. Pero Dios le puso un término, le dijo hasta aquí vas a llegar. Y hasta ahí llega el mar, hermano. Y Dios nos dice a nosotros, y entonces a mí no me van a temer, a mí, delante de mí no se van a amedrentar. Y luego dice en el 21, pueblo que tiene oídos y no oye. A los hijos de Elí se les olvidó quién los había puesto. Se les olvidó quién les había dado su puesto, quién les había dado su lugar. Y no le temían porque le robaban sus ofrendas. Y hacían pecar al pueblo para que el pueblo no llegara a hacer los sacrificios. Vamos a ver qué dice Salmo 47. Salmo 47, 2, ¿qué dice? ¿Lo tiene, hermano? 47, 2 dice: porque Jehová el Altísimo es ¿qué? Temible, Rey grande sobre toda la tierra. El Señor no es cualquiera. Nosotros lo tratamos como que si fuera cualquiera y nos acercamos a Dios como que si fuera cualquiera, pero la palabra de Dios dice que es grande, temible. Si usted y yo le temiéramos a Dios, estuviéramos amedrentados, hermano, pensando que Dios no es un juguete. Dios no es juguete de nadie. Si nosotros le temiéramos a Dios, nuestras actitudes, nuestra vida sería diferente. Dice, porque Jehová el Altísimo. En Isaías 66 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El Señor es grande, temible. Usted no tiene idea. Yo no tengo idea
nos conviene temerle a Dios, porque la palabra dice que Él es temible, que le tenemos que temer, que con temor andemos delante de Él, hermano. Los hijos de Elí parecía que no conocían a Dios, mucho menos le obedecían, porque estaban haciendo cosas que no convenían. Acompáñenme a 1 de Samuel 15:22. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Samuel estaba haciendo una pregunta. ¿Se complace Jehová en los sacrificios más que en que le obedezcan a Él? ¿Se complace Dios de que nosotros estemos cantando aquí toda la noche y que cuando salgamos no le obedezcamos en absoluto? Podríamos estar toda nuestra vida en la iglesia, hermano. Eso no significa que hemos nacido de nuevo. Eso no significa que temamos a Dios. Eso no significa nada. Y Samuel dice, ¿se complace Dios de que le ofrezcan? En ese tiempo el pueblo de Israel le traía los sacrificios, las ofrendas, todo, pero su corazón no era recto para con Dios. Lo que ellos hacían era solo, aquí está mi sacrificio, aquí está, yo ya cumplí, ya me voy. Y eso es lo que hacemos nosotros. Aquí ya vine a la iglesia, ya medio canté, medio levanté las manos, medio di mi ofrenda y ya me voy para seguir haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien a mí. Y dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. A Dios no le interesa cuánto nosotros hagamos si no le obedecemos. La salvación no es por obras, no es por cuánto mucho nosotros hagamos, no es por obras. Pero el Señor demanda obediencia de nosotros. Obedecer, le estaba diciendo Samuel a Saúl, obedecer es mejor que los sacrificios, prestar atención, mejor que la grosura. Obedecerle al Señor y prestarle atención, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No quiere que nos vengamos aquí a acercarnos a Él hipócritamente, porque el Señor conoce, hermano, el Señor conoce las intenciones del corazón. Cuando usted está hablando una palabra, el Señor está mirando a tu corazón para ver si lo que estás diciendo es verdad. O estás hablando hipócritamente, estás hablando para quedar bien con alguien. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que no solo le robaban al Señor los sacrificios, se iban y se acostaban con las mujeres que velaban en el templo. Y eran los sacerdotes los que tenían que dar la cara por el pueblo. Y mire lo que estaban haciendo. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, que de seguro eran igual de impías que ellos, porque si no se hubieran acostado con ellos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, hermano. Le robaban a Dios, tenían en poco los santos de Dios y se acostaban con las mujeres que debían de estar cuidando el tabernáculo de Dios. Y dice, y les dijo, Elí les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Y el 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si usted y yo pecamos contra alguien, si usted y yo vamos allá afuera y le robamos algo a alguien y esa persona llama a la policía, a nosotros nos meten a la cárcel, ¿sí o no? Porque dice, si ustedes lo hacen contra un hombre, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si pecare el hombre contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién se va a poner delante de nosotros el día que pequemos contra Dios? ¿Quién va a abogar por nosotros? En ese tiempo no había nadie. Todavía no había nacido Cristo. Y démosle gracias nosotros a Dios que ahora Cristo es nuestro mediador, el que intercede por nosotros, el que le pide a Dios para que nos perdone. ¿Y qué dice después de eso? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué? Porque entendamos algo, hermano. Esto es muy delicado. Dice que Jehová había resuelto hacerlos morir. Quiere decir que Dios tiene un límite. Ellos estaban delante de sus narices, estaban robándose los sacrificios, estaban acostándose con las mujeres. Y no crea que Dios era ciego, y no crea que Dios no estaba viendo. De igual manera nosotros no creamos que Dios no nos está viendo porque nos vamos lejos, porque nos vamos a otra ciudad, porque nos vamos en la noche escondidas, a donde usted quiera. ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? Y dice, ellos no oyeron a su papá porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Jehová le había tratado con ellos y ellos no lo quisieron oír. Y Dios tiene un límite y dijo hasta aquí. No nos vaya a pasar a nosotros también, hermano. No creamos que porque ahora tenemos a Cristo nos la podemos llevar suave pecando, porque de todos modos en la noche me puedo arrepentir. Pero que si cuidado y no le llega la noche. Cuidado y le sorprende la muerte después de que haya pecado, y ahí me va a decir a dónde va a ir a parar, hermano. No podemos decir, no podemos estar en un constante pecado y mañana me arrepiento y al rato me arrepiento y se sigue arrepintiendo uno del mismo pecado todos los días. Y Dios tiene un límite y ese límite va a llegar para muchos, tarde o temprano. La iglesia de Cristo, hermano, en todo el mundo está llegando a su límite. El Señor no tarda su juicio, hermano. El Señor no tarda su juicio. El Señor no juega. El Señor nos da oportunidad. El Señor es bueno. El Señor nos da la oportunidad que nos arrepintamos y vengamos y estemos a cuentas. Pero no será así para siempre. Dice que Él ya había resuelto. Jehová ya había dicho, ellos van a morir porque ya me tienen hasta aquí. Y les voy a enseñar otro ejemplo. Vamos a Levítico. Levítico 10. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó.
Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se les hizo liviano, se les hizo fácil agarrar fuego extraño y agarraron sus incensarios y quisieron entrar delante de Jehová, y dice que fuego salió delante de Jehová y los quemó y cayeron muertos delante de él, porque dice que fue un fuego que él nunca les mandó. Y Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que dice Dios, y en otra versión dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Como santo seré tratado delante de todos los que se acercan a mí, y delante de todo el pueblo seré honrado. Ese Dios que está hablando aquí es el mismo ahora. El Señor no ha cambiado, es el mismo. Si no hemos caído muertos, es por la misericordia de Dios y porque Cristo está de por medio. Pero Él estaba diciendo, en los que se acerquen a mí, reconozcan que yo soy santo. En otras palabras, no nos podemos acercar como sea delante de Dios. Y delante de todo el pueblo seré honrado, porque el Señor es el que recibe la gloria. Amén, aleluya. A Él venimos a honrar, no venimos a honrarnos los unos a los otros, ni venimos a honrar a nadie, venimos a honrar a Dios. Y dice que Aarón cayó. ¿Se imagina usted, hermano? Imagínese nomás que sus hijos caigan muertos y que Dios le diga, ¿se imagina? Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos servían como sacerdotes también. Y cayeron muertos. Y Moisés le dijo, no los puedes tocar. Es más, ni siquiera puedes salir de aquí, porque te vas a contaminar, porque el aceite de la unción está sobre ti. Y si sales vas a morir. Eso es lo serio que significa ser un sacerdote del Señor, hermano. Imagínese si habían muerto sus dos hijos y él no podía ni llorar. Porque el compromiso y la lealtad para con Dios debe ser mayor que para la de nuestros hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero nunca pueden tomar el lugar de Dios, nunca. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ahora Dios le manda a Elí. Primero Elí estaba regañando a sus hijos. Ahora Dios le manda a un varón. Dice, y un varón de Dios vino y le dijo a Elí que Dios había escogido a su descendencia para que estuvieran delante de él siempre. Y dice, pero tú y tus hijos han hollado mis sacrificios y se han engordado con todo lo que se han robado. Básicamente eso fue lo que le dijo, tú y tus hijos se han engordado de todo lo que me han robado de las ofrendas. Y el 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le había dado una promesa a Aarón.
que su casa iba a estar delante de él como sacerdotes perpetuamente. Y si aparece Elí, y si aparecen los hijos de Elí, impíos, y Dios le manda una advertencia a Elí por medio de un varón y le dice: nunca, nunca yo tal haga. Porque Dios nos da promesas, hermano. Sus promesas son verdad, sus promesas están aquí en la palabra. Dios nos da sus promesas, pero las promesas son condicionales. ¿Qué significa eso? Que para que nosotros recibamos las promesas del Señor, tenemos que ser obedientes. Sino porque Dios le había dicho a Aarón que iban a estar delante de él para siempre, perpetuamente, y luego le dijo: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Porque Dios honra a los que le honran, conoce a los que le honran, y los que le desprecian, Dios los tiene en poco. Eso lo dice Él, no lo digo yo. Dice el 31, dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Dios le dijo a Elí que no iba a haber anciano en su casa, que todos sus hijos, toda su familia, toda su descendencia iba a morir en la edad viril. Jóvenes iban a morir, no iba a haber ancianos en su casa. ¿Por qué? Porque él sabía todo lo que sus hijos hacían, y lo único que él hizo fue y lo regañó. ¿Qué es lo que él debería de haber hecho? Inmediatamente de que él supo lo que sus hijos estaban haciendo, los hubiera traído, les hubiera dicho: ¿saben qué? Ustedes están haciendo esto y esto y esto y esto, y eso no le agrada a Dios, y ustedes se me van ahorita y se salen y se quitan y se van. Los hubiera quitado, hermano. Los hubiera quitado del sacerdocio, y no lo hizo. Prefirió a sus hijos, puso a sus hijos por encima de Dios. Por eso Dios le dijo: yo voy a honrar a los que me honren. Tú estás honrando más a tus hijos que a mí, y eso yo no lo puedo permitir. No podemos honrar más a nuestros hijos que a Dios mismo. Si usted sabe que su hijo está haciendo algo malo, hermano, su deber como padre, mi deber como padre, como madre, es hablar con ellos, confrontarlos y hacerles ver lo que ellos están haciendo, y que Dios no es un juego, que Dios no es para estar jugando, hermano. Amén. Si usted ama a sus hijos, usted los va a corregir y usted los va a enseñar el temor de Jehová, que a Dios se le debe de temer, que a Dios se le debe obedecer, que delante de Dios tenemos que andar con temor y temblor. Ahí mismo el 3:11, y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Primero Dios le mandó a Elí, a un varón, y ahora Dios le habla a Samuel. Y le dice Samuel, le dice Jehová a Samuel, lo que yo voy a hacer con Elí y con su casa, cualquiera que lo oiga le van a retener los oídos. Porque yo cumpliré, porque sepa usted y sepa yo que Jehová cumple su promesa, cumple lo que habla. Jehová no es un mentiroso, nosotros somos mentirosos. Jehová no es mentiroso, Él dijo lo que iba a hacer y ahora se lo está confirmando a Samuel y le dice desde el principio hasta el fin, yo cumpliré lo que dije sobre la casa de Elí y ninguna ofrenda que me traigan bastará, porque Él ya había determinado que sus hijos iban a morir. ¿Por qué? Porque dice que Elí ya sabía. Dice, por el pecado de sus hijos que Él ya sabe y no los ha estorbado. Elí sabía bien lo que sus hijos estaban haciendo y vino solo a regañarlos y a decirles, ay, no lo hagan, por favor, se lo suplico. Lo que Él debía de haber hacerlo era haberlos despedido, haberlos sacado del templo inmediatamente. Y no lo hizo. Y Dios le tuvo que mandar un varón y después le tuvo que mandar por Samuel. Y aún así no hizo caso. Y se van a dar cuenta por qué. Vamos a leer vamos al 4:4. ¿Qué no le había dicho ya Dios 2 veces a Elí acerca de sus hijos? Y en el capítulo 4 dice que los hijos de él estaban como si nada a un lado del arca de Dios. Según ellos, porque iban a ir a la batalla y estaban ahí los 2 hijos de él. Dios le habló 2 veces a Elí acerca de sus hijos y Elí no hizo nada, en absoluto, nada. La prueba está de que sus hijos todavía estaban ahí junto al arca y iban para la batalla. Cuando Dios ya le había dicho a ellos, ya le había dicho a Elí acerca de sus hijos, 2 veces le había dicho. Y en el 4:4 dice que ahí estaban ellos a un lado del arca. Supuestamente ellos iban para la batalla. Y el 11 dice, ahí 4:11, dice, y el arca de Dios, ¿qué dice? Fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finis. ¿Cumple Dios lo que promete, hermano? Amén. Ellos no se quisieron arrepentir, su padre no se quiso arrepentir, su padre los pudo haber aconsejado y les pudo haber dicho, arrepiéntanse, quítense de ahí, pero no les dijo nada. La prueba está de que estaban a un lado del arca y según ellos iban a la batalla y Dios los mató ahí porque dice que Jehová ya lo había hablado y lo que Jehová habla lo cumple. Y murieron sus 2 hijos y el 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. El mismo día murieron sus 2 hijos y murió él. ¿Por qué? Porque no se quiso arrepentir, porque no buscó arrepentimiento. En ninguna parte aquí de la Biblia dice que él se arrepintió, que él quitó a sus hijos. Al contrario, él los dejó que siguieran haciendo todas las maldades que ellos estaban haciendo. Les dijo, como quien dice, síganlo haciendo. Y en el mismo día sus hijos murieron y él también murió cuando se enteró que se habían llevado el arca. Dios no anda jugando, hermano. Dios no juega. Dios nos da oportunidad. Le mandó al varón, le dijo por medio de Samuel. Y él no quiso oír, no quiso escuchar, simplemente no quiso.
Y a nosotros nos advierte el Señor por medio de su palabra, nos advierte de una manera, de otra. Y si al final nosotros no queremos arreglar nuestra vida delante de Dios, nosotros también vamos a pasar por el juicio de Dios. Porque Dios tiene límites y los límites de Dios se están acercando para esta tierra. La maldad es mucha. La maldad es mucha entre la gente que no conoce a Dios y entre los que dicen conocerle. Es aún más. Porque por lo menos los que no le conocen, pues no le conocen y hacen lo que quieren. Pero que la que se dice llamar Iglesia de Cristo y los que se hacen llamar por su nombre hagan cosas desagradables delante de Dios y sean de estorbo para la gente que está allá afuera, eso es peligroso, hermano. Nosotros no podemos tener doble vida, no podemos ser cristianos en la iglesia y mundanos allá afuera. La Biblia dice que Samuel se estaba criando con Elí, él estaba mirando todo porque estaban ahí sus hijos. Pero Samuel no se contaminó como ellos. Y Dios conoce a los que le buscan. En el versículo, voy a leer yo el 2:18, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y el 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Y el 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y Samuel, el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En aquellos días Dios no estaba hablando con nadie, porque todos estaban haciendo lo que bien les parecía, y los sacerdotes, los que se tenían que encargar del pueblo y de todo, estaban haciendo sus maldades. Entonces Dios no se estaba revelando a nadie, pero dice que Dios empezó a mirar a Samuel, y dice la Biblia que Samuel ministraba a Jehová, y Dios lo empezó a observar, y dice: y Samuel iba creciendo delante de la presencia de Jehová, y era acepto delante de Jehová y delante de los hombres. Dios empezó a levantar a Samuel en medio de los impíos hijos de Elí, porque Dios conoce a los que le buscan, y Dios siempre se levantará a alguien que sea fiel a Él. En medio de todo, Dios siempre va a levantar a alguien. Y en el 3:10 dice, ustedes ya saben la historia, ¿no? Que Dios le empezó a hablar, le empezó a decir Samuel, y Samuel pensaba que Elí le estaba hablando, y fue a decirle a Elí, y ya al final Elí le dijo: si te vuelve a llamar, dile, habla, que tu siervo oye. Y el 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios se le reveló a Samuel. Cuando en ese tiempo Dios no se le estaba revelando a nadie, Dios se le reveló a Samuel y le habló y se le apareció. No solo le habló audiblemente y le dijo: Samuel, Samuel. Dice que Jehová se paró físicamente y le habló a Samuel. ¿Y Samuel qué le dijo? Ay, Señor, tengo sueño, ¿por qué no vienes otro día? Señor, no tengo ganas de orar ahorita, ¿por qué no otro día? Señor, primero me voy a casar, primero quiero tener mis hijos y después me vienes a buscar. Señor, primero quiero terminar mi carrera y primero quiero hacer esto y esto otro y ya después me vienes a buscar. ¿Qué le dijo Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Y Dios le habló y le dijo todo lo que le iba a pasar a los hijos de Elí, y lo levantó como profeta.
Samuel fue el primer profeta. Dios lo levantó como profeta y Samuel fue el último juez de Israel antes de que pusieran al primer rey, que fue Saúl, que fue exactamente Samuel el que lo ungió como rey. Todo porque dice que Samuel ministraba y era acepto delante de la presencia de Jehová, y Jehová se le apareció y Jehová le habló y él dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el 3:19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Todos supieron que Samuel era fiel profeta de Jehová y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Todo lo que Dios le dijo a Samuel y Samuel transmitió al pueblo, todo aconteció porque era Dios el que le hablaba, era Dios el que se estaba revelando a él. Y Samuel creció mirando todo lo que los hijos de Elí hacían, mirando todo lo que estaba pasando. Pero Dios siempre conoce. Dios siempre sabe cuando hay alguien fiel, cuando hay alguien que de verdad lo está buscando de todo corazón para levantarlo, para hacer bendición a su pueblo, hermano. Si nosotros queremos que Dios nos use, si nosotros de verdad anhelamos que Dios nos use, que Dios nos levante como Él levantó a Samuel en medio de la corrupción que había en ese tiempo de su pueblo, de sus sacerdotes, de los hijos de Elí, Dios levantó a Samuel, Dios le habló a Samuel, Dios se reveló a Samuel y Samuel escuchó la voz de Dios y respondió al llamado que Dios le hizo. Ahora nosotros como pueblo de Dios decidimos si queremos ser como los hijos de Elí, que no tienen en cuenta para nada a Dios, que no le temen a Dios, que no le obedecen a Dios, que tienen en poco la santidad de Dios, o nosotros somos como Samuel, que dice: habla, que tu siervo oye. ¿Como quién queremos ser nosotros, hermano? ¿Como quién somos? El Señor no hace acepción de personas. Samuel era un niño. Tenía aproximadamente unos 10, 12 años cuando Dios se le apareció. Dios no hace acepción de personas, pero Dios mira el corazón. Dios sabe quién de verdad lo está buscando, quién de verdad lo está anhelando, quién de verdad anhela ser usado. Y Samuel es una prueba que aún en medio de la corrupción, que aún en medio de todo lo que miremos alrededor de nosotros, sea nuestra iglesia, sea en el mundo, en donde sea, nosotros podemos guardarnos para Dios y Dios se va a manifestar a nuestras vidas y nos va a levantar y nos va a usar para la gloria de su nombre. Amén, aleluya. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ellos. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor,
No son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dice el Señor que el justo no puede estar confiado en todo lo que hizo, porque dice que el día que hace maldad, todo lo que hizo no le será contado el día que peque, por su pecado morirá. Y dice que el malo, con toda su maldad, el día que se arrepienta y pida perdón, toda su maldad no le será contada. Y dice Jehová, no quiero la muerte del que muere, convertíos pues a mí. El Señor quiere que nos convirtamos a Él de todo corazón y que no confiemos en nuestra justicia, sino que confiemos en Él, que Él nos puede ayudar a vencer todo obstáculo, toda barrera, y que su propósito se cumpla en nuestra vida, así como Él levantó a Samuel, nos puede levantar a nosotros, y que no seamos nosotros como los hijos de Elí, y que Dios hable de nosotros y diga que somos esto o aquello, sino que Jehová diga que nosotros somos siervos fieles a Él. Amén. Yo lo voy a dejar con eso, hermano. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Gloria sea para el Señor, amén. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, amén. El Señor es grande y maravilloso. Su palabra, como dijeron los discípulos, ¿verdad? Qué palabra tan dura. Dura es esta palabra. ¿Y pero de qué le dijo Pedro? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Escuchemos su palabra. Si andamos mal, encomendémonos en Él, reconciliémonos y busquémosle a Él.